Vamos para Ucrania directamente. Ya nos comunicamos con Olga Pletenets. Ella es una ciudadana en Ucrania que decidió quedarse en Kiev durante este capítulo tan oscuro de la guerra que, como bien lo dijimos durante esta mañana, pues ya ha dejado más de 150 personas muertas, cientos de heridos luego de la invasión por parte de Rusia. Lo primero que queremos saber es, por supuesto, cómo está y por qué decidió quedarse. Olga, thank you for being with us in W Radio. Hello. The first thing, Hello. Yes, hello. The first thing we want to know is, how are you in the middle of this situation? We are okay. We are staying at home. We decided not to flee Kiev. Now it is impossible to leave. So we are staying at home with my daughter in her flat on the outskirts of the city, but we can hear the explosions, gunfire constantly. So just hiding at home for now. Sí. Mateo, ¿qué nos dice nuestra invitada? Pues Olga nos dice que se encuentran bien, que están en casa, esto en Kiev, pero dice, bueno, permanecemos acá porque ya es imposible salir. Así que se encuentra en casa con su hija, pero sí ha alcanzado a escuchar las explosiones de este último día. Sí, ha dicho nuestra invitada justo cuando la saludé que es muy difícil ya irse, pero la pregunta es, ¿no pensó en irse desde antes? Apenas tal vez Putin decidió invadir su país? And Olga, did you ever thought to leave the country before when Putin decided to invade Ukraine and in this case Kiev, where you are right now? Never. We couldn't believe until the last minute, honestly speaking. We had heard from Russia for decades that they are our brothers and they were never going to invade and attack us and target civilians. But 2 days ago, it was just came as shock and no one could just believe it was happening. Pues vea, María Camila, realmente nunca habían podido imaginarse esto ni creerlo porque pues hasta este último minuto que fueron estos días de esta semana, porque siempre se había hablado de que ellos eran hermanos, Rusia y Ucrania, y siempre habían dicho, por lo menos los rusos, que nunca invadirían y tendrían objetivos civiles como en este caso. Entonces realmente terminan en un estado de shock increíble, impresionante, y pues al final nadie realmente podía pensar o imaginarse que esto iba a ocurrir como ha sido en estos días. Desde Colombia, que estamos bastante lejos, nos imaginamos cuál es la situación con los supermercados. Queremos preguntarle eso. ¿Están cerrados? ¿Todo está cerrado? Olga, we want to ask you about the thing and the situation with the supermarkets, because right here we can't imagine the situation you're living right now. So what is the situation with the commerce and the supermarkets and everything where you can get groceries and food and everything? Yes, it's all closed or not? Now almost everything is closed now. Yesterday, most shops were still working, so people could get food. But today, as far as I know, almost everything is closed. And now it's really dangerous to leave houses anyway. So even if something was opened, very few people risk going out because you never know where the next missile will come from and hit, you see. But as far as I know, most people have enough food they had stocked in the previous days. Pues María Camila, vea, dice que en este momento todo está cerrado, que ayer sí la mayoría de las tiendas seguían trabajando, pero hoy ya no hay nada abierto. ¿Por qué? Porque es peligroso salir de las casas. Si algo estuviera abierto, pues obviamente hay un riesgo muy grande en salir, porque no se sabe cuándo vendría ese próximo misil. Pero si nos dice, la gente obviamente se abasteció de productos y de alimentos y todo, entonces están en sus casas pues con varios productos y demás cosas. O sea que por ahora pues tienen con qué defenderse de alguna forma. Mateo, por favor, pregúntele a nuestra invitada que nos cuente un poquito más sobre estos ataques a la población civil que mencionaba hace un momento, porque el derecho internacional humanitario prohíbe que en estas confrontaciones se ataque a la población.
And Olga, can you tell us a little more about this targets to civilians, these attacks to civilians right there in Ukraine, in Kiev, because of course, regarding the international laws, it's prohibited to attack civilians in this case of situation. So can you please tell us and develop a little more about this thing that it's happening right there right now? Right. Well, I don't think that Russian troops target civilians. It's just more like side effect, of shelling, because, well, they are not directly targeting civilians yet, but they are targeting military locations which are located inside the city. So it's kind of inevitable that some stray bullet or stray missile will hit the building. And today in the morning, a missile hit a residential block of flats. You could probably see it because it's all over global media, and destroyed 4 or 5 flats. And we don't know yet the number of casualties, but a lot of people were injured. Pues Violeta, dice que realmente pues en este caso pues todo el tema de los ataques de las tropas rusas allá a Ucrania y a Kiev pues al final termina siendo efectos aislados cuando impactan a la sociedad civil, a las personas que están viviendo allá. De pronto nos aclara y nos dice, mire, el objetivo no son principalmente las personas, pero por ahí lo que ocurre es que hay locaciones militares dentro de la ciudad, así que termina siendo inevitable que las balas y los misiles impacten a la ciudadanía. Entonces dice que hoy en la mañana, por ejemplo, un misil impactó un edificio de residencias que afectó 5 pisos y hasta el momento pues no saben el número de víctimas debido a este ataque. Mateo, a propósito de eso que dice nuestra invitada, quisiera preguntarle si hay refugios suficientes, porque hemos visto que muchas personas se han refugiado en las estaciones del metro subterráneo y pues han ido a ciertos lugares donde pues que no están a la exposición de los misiles, pero muchos están en las casas. Entonces quisiera preguntarle si hay alguna instrucción del gobierno para que vayan a ciertos lugares y se protejan de estos misiles. And Olga, is there any enough refugees for the people right there in Kiev? Because we have seen that the people are going to the train stations and everything, that have gone to certain places that are behind and that are far from the missiles targets, of course. So in many cases, in this situation, so maybe did you have any instruction from the government to go to certain places and maybe protect yourself instead of being and stay at home? Right. Kiev is a city of 3 million people. And of course, you cannot hide 3 million people underground overnight, right? And now people are mainly hiding in the metro underground station. Some people are hiding in basements, but we don't have the infrastructure of these kinds of shelters because Kiev hasn't been under any kind of military attack since 1941, since World War II. So, of course, the city grew, and there are now so many people that you will not find so many places to shelter them all. Joana, dice que lo que ocurre es que... Yeah, a lot of people are staying at home and hiding at home like we are doing. Okay. Dice que en este caso Kiev lo que ocurre es que tiene 3 millones de personas y que pues obviamente esta cantidad de gente no se puede ocultar bajo tierra, que sí es cierto lo que usted dice, que muchos están ocultos en ese metro subterráneo e inclusive también en sótanos, pero ¿qué pasa? Que la ciudad muchas veces no tiene la infraestructura. De hecho pues Kiev no ha estado en guerra, bueno, por lo menos en un tipo de conflicto de este tipo desde 1941, desde esa Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La ciudad por supuesto creció. Entonces no hay forma de encontrar obviamente este tipo de refugios para todo el mundo. Entonces por eso hay algunas personas como ella que se tienen que quedar en casa. Nos dijo nuestra invitada Mateo al inicio de esta entrevista que ella estaba en ese apartamento con su hija. Quiero saber cuántos años tiene su hija. Olga, you have said to us that you are staying in your house with your daughter. How old is she? She's 20. She's a student. Excuse me, can you repeat, please? She's 20. She's a student. 20 años, María Camila, es una 20 estudiante. years old. Mm-hmm.
Thank you. Sí, y entendiendo ya esta edad, ¿qué entiende ella de la guerra? ¿Cómo se lo explica o cómo se lo explica ella? And Olga, what does she understand of this conflict, of this war? How did you explain to her all this situation that you are living right now? Well, she's old enough to make her own conclusions. You see, she's smart. So I don't explain anything to her. She already knows lots of things. But it is hard to explain to anyone because there is no explanation, you see. The explanation which Russian media gives, it's absolutely ridiculous. I know that because I have some of my students who I work with, they live in Russia now. And what they hear in Russia is completely different from what is going on. So I don't even know how to explain what is happening, why it is happening. It's no one understands what is in the head of that lunatic. Vea, María Camila, the Russian president. Thank you. Nos dice que pues ella tiene una edad suficiente para sacar sus propias conclusiones, que realmente no tiene que explicarle, pero nos da una razón muy particular, porque es difícil de explicar, sencillamente porque no hay explicación. Nos aclara y nos dice que los medios rusos, lo que ellos presentan, para ella es ridículo. O sea, simplemente ella lo sabe, además porque pues tiene estudiantes con los cuales trabaja que viven en Rusia y escuchan allá una cosa totalmente distinta a lo que está pasando allá en Kiev, en Ucrania. Entonces dice que no sabe cómo explicar lo que está pasando y cómo está pasando, que realmente nadie entiende la situación. Justamente hablando del presidente ucraniano, Mateo, yo le quiero preguntar, Zelensky en las últimas horas dijo que el país se había quedado solo para hacer frente a esta guerra, y yo le quiero preguntar cuál es su opinión con respecto a la reacción de los países vecinos. The Ukrainian President Zelensky said that the country has been left alone to deal with this war. What is your opinion in regards with the reaction of neighboring countries? Again, it is hard to say. I'm not a politician. Of course, now we need every bit of support countries can give us. And I know that neighbors are doing a lot, like Poland, Czech Republic, Baltic countries. They closed their sky for Russian aircrafts. But ultimately, this is up to us, to defend ourselves. We are not part of NATO. And that is why we cannot really count on the bloc to protect us. And they give us some ammunition and they take our refugees now. Yes, this is help. But I think, I don't know what other countries could do or should do, but I believe that if anything is possible to be done, it should be done to help us, because it's absolutely outrageous what is going on now. It shouldn't be in the 21st century. Nos dice Violeta que es complicado para ella explicarlo porque pues no está en la política, pero pues obviamente sí hay un apoyo de países vecinos pues que han hecho cosas, en este caso lo que es Polonia, República Checa, que pues han digamos como abierto ese espacio a los aviones para que obviamente no pasen y no crucen y demás, pero dice que al final termina dependiendo es de ellos, del defenderse, pues recuerda y nos dice que ellos no hacen parte de la OTAN y que obviamente pues no pueden depender de lo que se conoce como el bloque para defenderse, que les han dado armamento, les han dado munición, pero que realmente no sabe qué pueden hacer, que pues si hay algo que sea posible, por lo menos debería hacerse con respecto a los otros países, pero dice que realmente es algo que es inconcebible lo que está ocurriendo realmente en este momento en Kiev, allá en Ucrania. Así es. Mateo, pregúntele a nuestra invitada, ella cómo está preparada en su casa con respecto a comida, a agua, pues porque no sabe cuándo vuelven a abrir las tiendas o los almacenes, como nos lo mencionaba al principio de esta entrevista. And Olga, how are you prepared in terms of supplies, water, and everything that you need to survive? Of course, in this case that you have told us that all the commerce is closed right now. Yes. Well, I believe we have enough food for 5-6 days, and we have running water and electricity and the internet. But nevertheless, we have a supply of water in our bathtub. So it is full of water, and we are just bracing and
preparing for a long wait because it's obvious now that it's not going to finish tomorrow or the day after tomorrow. And now we have curfew from 5 p.m. till 8 a.m. So we cannot go out into the street from 5 in the evening till 8 in the morning. So I just prepared for a very, very long wait at home. Catalina nos dice que tiene comida suficiente, por lo menos obviamente unos 5 o 6 días, que tienen agua todavía, electricidad, inclusive el internet. Tiene su tina llena de agua, pero nos aclara, la espera va a ser larga, que obviamente esto no va a terminar mañana ni pasado mañana y que inclusive pues obviamente tienen unos horarios de salida. No pueden salir entre 5 de la tarde y 8 de la mañana. Así que obviamente pues está lista para lo que se pueda venir en cierta manera porque sabe que esto no va a terminar de una manera inmediata y que más bien va a ser algo largo. Pues ella es Olga Pletenets, una ciudadana en Ucrania. Olga, usted es una guerrera, es una valiente. Esperamos realmente lo mejor para su país. Olga, thank you for being with us in W Radio. Thank you. Thank you. You're brave. You're brave. We admire you. Thank you. Thank you very much. Thank you. And yes, value the best what you for have. your country. Value peace. Thank you. Bye. Bye. Gracias. Dice que lo único que desea es paz. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.